Y ahora comencemos con la parte divertida de nuestra respuesta al tribet, la parte que no foldeamos. Te vuelvo a repetir, tenemos que foldear casi todo nuestro rango, contra casi todos nuestros rivales. Y sí, muchas veces va a ser aburrido, pero créeme que las veces que no foldeemos, vamos a compensar ese aburrimiento por una montaña rusa de emociones y por un montón de varianza. Foldear, foldear y foldear la mayoría de nuestras cartas es necesario si abrimos la mayoría de nuestras cartas. Por si no lo sabías o por si te habías olvidado, te recuerdo que si haces un mini race necesitas mucho menos del 50% de efectividad a la hora de robar para salir directamente break even, así pierdas el 100% de los pozos donde la gente te hace call o tribet, cosa que obviamente no va a suceder. Si usamos un sizing de 2,5 ciegas a la hora de hacer open race en un entorno con antes, estaríamos hablando de que necesitamos casi exactamente un 50% de efectividad de nuestros steals. Si subimos, como en el caso de algunos ejemplos que he dado, nuestro sizing a 3x, el porcentaje ya pasa a ser del 55% aproximado. Cuando abrimos tenemos que tener un plan de contingencia para el tribet de cada jugador de los que falta hablar, como mínimo de los jugadores que están en las posiciones que yo te digo que nos van a dar más acción. Si abrís de UTG y te tribetea el UTG +1, bueno, por ahí eso te puede tomar un poquito más de improviso, pero siempre tenemos que tener una actitud o plan por default como respuesta básica o estándar. Podría estructurar el contenido de este tema de varias maneras. Una forma sería primero darte un montón de tips y consejos y sugerencias para jugar pozos tribeteados y después hacer videos por separado de cuándo hacemos call y de cuándo hacemos for bet, y después quizás un adicional sobre el sizing. Si consultamos a un científico, quizás esa sea la metodología más adecuada o más ordenada o científicamente más apta para desmenuzar el tema. Sin embargo, yo voy a optar por mezclar un poco todo, lo que lo puedo hacer más fluido, pero también más complicado a la hora de última repasar. Te voy a ir explicando categoría por categoría cómo respondo yo a los tribets de los distintos tipos de jugadores, siempre, repito, teniendo en cuenta que están jugando su estrategia de default y no que se han adaptado y han empezado a levelearse específicamente contra mí. También te voy a decir cómo juego en principio esa guerra de leveleo contra cada categoría de jugador. Primero les toca los NIT y eso me trae a la memoria esa teoría que te mencioné en parte en un video anterior donde decía que podemos entrar a un pozo tribeteado con distintos tipos de mentalidades. A un pozo tribeteado o también a un open race podemos entrar con mentalidad de aire o con mentalidad de nut. Y esto es muy importante a la hora de tener un plan. Siempre te digo que hay que entrar en la mano con un plan y saber diferenciar estos conceptos y determinar en cada caso, en cada pozo en particular, cuál de estos dos tipos de mentalidades es la más adecuada para entrar a la mano, o con cuál de estos tipos de mentalidades coincide más la relación entre el rango del rival y nuestro rango, entre los tamaños de los stacks, hace que el resto del plan sea mucho más fácil de llevar a cabo. Es el corazón de nuestro plan, es la mitad del plan, es como la base de la pirámide de donde surgen todos los otros detalles del plan. ¿Qué significa entrar a un pozo con la mentalidad NUT? Y bueno, como el nombre lo dice, significa que vamos a entrar en el pozo intentando conectar fuerte. No necesariamente tenemos que conectar póker o escalera real, pero cuando entramos al pozo estamos asumiendo que nuestro rival tiene un rango fuertísimo. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Primero, que ese rival nos va a oponer resistencia, y segundo, que para ganarle a ese rival, para vencer su resistencia y para quedarnos con sus fichas, tenemos que armar una mano que sea como mínimo par doble. Yo creo que el concepto es bastante fácil de entender y ahora nomás dentro de un par de minutos, cuando empiece a hablar de los nits, vamos a encontrar un montón de ejemplos o explicaciones más específicas. El otro tipo de mentalidad con la que podemos entrar es la mentalidad de aire o humo o bluff. ¿Qué significa esto? Que pasan a importar muy poco nuestras cartas. La idea es que vamos a jugar un pozo contra una persona que tiene un rango súper amplio y contra una persona que va a tener rango default post-flop. Entonces, si tenemos una mano fuerte, mejor, es un bonus. Si entramos con cartas conectadas o suitadas y flopeamos un draw o un super combo draw, pero muchísimo mejor. ¡Bingo!
Pero la mentalidad de aire significa que en el momento que entramos al pozo dispuesto a pelearlo. Entramos al pozo dispuesto a intentar robárnoslo aunque no conectemos. Con la mentalidad de Nut entramos al pozo diciendo, bueno, o conectamos o hacemos give up, porque si no estamos al horno. Este tipo no va a foldear, este tipo tiene una mano, nosotros tenemos que hacer una mano mejor para secarlo, y si no, simplemente perdimos la apuesta inicial. Hasta pronto. Ahora, si vamos a tener esa actitud con jugadores que tienen un rango wide, que por lo tanto van a fallar muchísimo más flop de los que van a conectar, vamos a sangrar ciegas y nunca jamás nos vamos a convertir en la mejor versión de jugador que podemos ser. Ejemplo típico, la persona que paga con un parcito contra un regular que tiene un rango de open raise del bottom del 70%, a intentar setearle. Entonces, si no setea, foldea la apuesta de continuación y pierde las ciegas que puso preflop. Y si setea, le hace un check raise y el tipo foldea. ¿Por qué? Porque tiene un rango super wide. Casi nunca va a tener una mano fuerte como para jugar por cajas. Entonces, el tipo paga para setear, cosa que va a suceder una vez cada 8,5 veces. 7,5 veces pierde las 2 ciegas que paga, pierde las 2 ciegas que paga, pierde las 2 ciegas que paga, y el día que conecta el set se lleva 4 o 5 ciegas. Y ese es el típico ejemplo de un jugador que entra una mano donde necesita una mentalidad de aire con una mentalidad de Nut. Entonces, este es un concepto válido tanto para los pozos open raiseados como para los pozos tribeteados. Por supuesto que los pozos tribeteados tienen rangos más acotados que los pozos simplemente open raiseados. Pero la lógica es la misma. Saber diferenciar antes de meternos a ese pozo si la persona que nos hizo el open raise o el tribet tiene un rango acotado o wide, para entonces decidir si nos metemos o no nos metemos a ese pozo, y en el caso de hacerlo, qué tipo de mentalidad estaríamos necesitando. Con los NIT, que son los primeros especímenes de los que vamos a hablar, necesitamos una mentalidad de Nut siempre. Yo te diría una mentalidad de recontra Nut. Y empezando ahora mismo por los NIT, que son los jugadores más fáciles de jugar en contra de en pozos tribeteados, para cada categoría vamos a hacer subdivisiones. Te voy a hablar de cuál es mi respuesta al tribet cuando estoy fuera de posición y cuando estoy en posición. Al mismo tiempo, por supuesto, vamos a hacer una pequeña distinción si estamos hablando de pozos heads up o de pozos multiway. ¿Qué sería un pozo multiway? Cuando alguien me tribetea y otra persona hace call antes de volver a mí la mano, es decir, estamos jugando un pozo multiway. O cuando una persona paga y otra persona hace un tribet, le hace un squeeze, en cuyo caso también estamos jugando un pozo multiway. Obviamente no es lo mismo una cosa que la otra. Primero porque el squeezer va a ser un sizing más grande que el tribetor en el caso del pozo multiway que viene con un tribet y un call. Segundo, en principio y hasta que se demuestre lo contrario, la gente hace squeeze con un rango más acotado del que hace tribet. Tercero y último, la gente hace call con un rango más acotado al open y al tribet como tercer jugador en tomar acción que simplemente al open raise antes de que venga una tercera persona y mete un squeeze. Y la tercera y última subdivisión que vamos a hacer para cada tipo de categoría es el tamaño de los stacks. No es lo mismo una respuesta al tribet cuando tenemos 100 ciegas que cuando tenemos 30. No voy a usar como subdivisión los stack shorts. Si tenés 10 o 15 ciegas, tendrías que haber ido all-in. O si sos medio boviño, hiciste un mini raise con 10 ciegas y bueno, supongo que ya tenés la respuesta a si tenés que hacer call o fold, hacé lo que quieras. La verdad, mis videos no están hechos para gente que tiene 10 ciegas y hace un mini raise, así que, no sé, buscate otro youtuber que haga videos para gente tonta. Si quisiera darte tablas o una lista de instrucciones exactas, tendría que subdividirlo, pero como mínimo, siendo muy pijotero, en 5 categorías distintas de tamaño de stack. La idea no es que vos hagas una lista precisa de cómo juego yo o cómo juega otra persona, en este caso soy yo porque está viendo mi video, y que después vayas y hagas exactamente lo mismo como si fuera una tablita. No, estoy absolutamente en contra de todo ese tipo de indicaciones o directivas. Claramente que yo tengo un plan o mapa mental, porque tampoco lo tengo escrito en un organigrama en el escritorio, de cómo actuar en cada tipo de situación. Es como una especie de plan por defecto, pero son años de estudio. Años. No digo que no me haya pasado tardes enteras analizando manos con el Pio Solver, pero también he hecho otras cosas que, mientras la gente por ahí se queda años enteros encerrado en su casa analizando manos con el Pio Solver,
Yo he llegado acá, cerca de Siberia, en el este de Rusia, a alquilarme una dacha. El que no sabe lo que es una dacha, es como lo que en Argentina llamamos una especie de casa quinta. Las usan como casa de fin de semana. Mejor dicho, las usan como casas de verano. Tipo, cierran su departamento en Moscú, en San Petersburgo, y se van 3 meses de vacaciones a la dacha. Y en verano y en primavera, en esas dachas, que hace la gente, planta su propia porquería, planta su tomate, su papa, sus cerezas, su perejil. Bueno, yo soy tan enfermito que en un momento de mi vida que me sentía atascado en ciertos aspectos del juego, estamos hablando del año 2019, sí, el año después del Mundial fue, hice un trato con una amigovia que tenía yo, cuyos padres tenían una dacha, y esa dacha iba a quedar deshabitada por vacaciones y ella tendría que ir hasta allá porque si no iban a quedar todas las plantaciones sin regar. Y bueno, el trato fue: préstame tu casa y yo te cuido de las plantas. Así que me fui hasta Magnitogorsk, en la parte ya asiática de Rusia, yendo para el lado de Siberia, la ciudad con más polución del planeta, pero yo estaba fuera de la ciudad, y en esa dacha me la pasé 21 días, 3 semanas exactas, cagando en una letrina a 50 metros de la casa, bañándome en un sauna porque no tenía ducha, haciendo una vida casi vegana, casi de hippie, porque tenía el supermercado más cercano como a 5 kilómetros, así que cuando tenía ganas iba, caminaba y compraba productos perecederos, pero bueno, carne compraba para ese día, para el otro día, y pan, fiambre, todo eso se iba acabando, y después terminaba viviendo días enteros a base de lo que recolectaba de la huerta y de los snacks que me quedaban. Sin internet, sin póker, completamente solo en el medio de la nada misma. Esa fue la primera vez que me tomé el póker como algo más que simplemente estudiar a través de los solvers, solamente como algo más que ceros y unos, como algo más que un HUD, un Hold'em Manager. Ahí fue cuando me empecé a tomar más el póker como algo filosófico, empecé a buscar más entrenar y a desarrollar mi talento para meterme en la cabeza de las personas, porque al final de cuentas lo más rentable del póker no es tanto aprender de matemática, no es tanto una tablita de rangos. Fueron 3 semanas, horas y horas todos los días con papel y virome, haciendo lo que en la jerga de la informática en su momento, cuando yo estudiaba analista de sistemas 6000 años atrás, se llamaba diagrama de flujo. No sé si se entiende, no sé, en la jerga de los negocios sería un organigrama, un cuadro sinóptico con flechas para todos lados, donde iba interrelacionando ideas y sacando un montón de conclusiones acerca de situaciones del juego. Fue durante esas vacaciones y o retiro espiritual, llamalo como quieras, que me di cuenta que las cosas no son tan simples como te las hacen parecer los coaches que te quieren vender un curso o una hora de coaching, o las escuelitas de póker que te quieren vender una suscripción, que te dan una tablita o que te dicen: en tal situación hace esto, en tal otra situación hace esto. Mentira, el póker no es tan simple. Para el póker existen millones de combinaciones de situaciones. Ahora vos fíjate que sin hilar fino, porque la idea de esto no es hilar fino, al contrario, es hilar lo más grueso posible para que no se pierda contenido, pero para que entre dentro de una colección que no sea de 4000 videos. Sin hilar tan fino, la respuesta al tribet va a estar dividida en 5 categorías de jugadores, al mismo tiempo en 2 stacks, solamente 2, porque podría dividirlo, como ya te dije, en muchos más. Al mismo tiempo va a estar subdividida en si estamos fuera de posición o en posición, y al mismo tiempo va a estar dividida en si entramos a la mano con mentalidad de aire o con mentalidad de nud. Tendríamos que a todas las subdivisiones multiplicarlas por 2 si estamos en mesa cash, es decir, si solamente jugamos por chip EV, o si estamos jugando un torneo, es decir, si jugamos también con ICM, con costo de confrontación. Tendríamos que incluir si tenemos metagame o si no tenemos metagame en juego, tendríamos que incluir nuestra imagen percibida, tendríamos que incluir si es un torneo con knockout o si es un torneo sin knockout, por ejemplo, en el caso de los torneos. O me vas a decir que es lo mismo cuando vos enfrentás un tribet de una persona a la que vos cubrís y cuyo knockout es sabroso, que a una persona que te cubra a vos o que no te cubre, pero que tiene el knockout mínimo cuando faltan 20 jugadores para terminar el torneo, y lo más importante en ese caso es el premio y no tu knockout pedorro. Así que si querés un plan o estrategia óptima como respuesta al tribet, agarrá lápiz y papel como agarré yo, y en vez de 21 días andate 2 o 3 meses a la concha de tu madre a hacer toda esa estrategia, porque yo estuve varios días de esas 3 semanas dedicándome exclusivamente a analizar y filosofar acerca de la respuesta al tribet, y como te dije en el video anterior,
Aún así, estoy lejos de jugar ese tipo de spot a la perfección y estoy lejos de considerarlo mi fortaleza en el juego. Jugar pozos triveteados no es fácil. Yo te puedo hacer 5, 10, 15, 20, 50 videos si querés y darte tal último detalle. No lo voy a hacer, pero aunque lo hiciera, tampoco te voy a salvar la vida. Y los que te prometen que te la van a salvar en una clase de 1 hora o en un cursito de 3 días, dándote un Excel con unas tablitas, te están mintiendo, hermano. Imagínate la cantidad de asados o viajes que se hacen con la plata de gente como vos que le paga 50, 100, 200, 300 dólares la hora para que en 2 o 3 horas les enseñen supuestamente a jugar pozos triveteados y ser inexplotables.